pues claro, me interesaba pues, ver si se había restablecido la normalidad en ese sentido pues claro, yo voy y vuelvo en el día, en el jueves, Muy bien. llegaré para comer con los Ya está, eso ya está normalizado, aparentemente. Aquí hay muchísimas cosas que aún no están normalizadas, pero bueno, eso sí, o sea que lo tendrá fácil. Bueno, pues Muy bien. cerramos ya y empezamos. Vale, pues vamos a empezar ya, si le parece, padre Luzón, con la sesión, ¿vale? Ya estamos grabando, pues esta sesión se va a grabar, se la enviaremos y si usted tiene a bien subirla a su canal de YouTube, pues a lo mejor hay muchas familias que les interesa este tema, ¿no? Lo primero sería darle la bienvenida a estas sesiones formativas que organizamos desde el Club Familiar Dardo, y invitamos también al Club Borey de Torrente, y que, bueno, empezaremos haciendo una breve presentación del Padre Luzón, porque algunos lo conocemos a través de esos vídeos tan interesantes que tiene en YouTube y de su canal, pero nos gustaría, creo que es interesante que la gente sepa el ponente que tenemos, ¿no? Tenemos a don Javier Luzón, que es filósofo, fue premio extraordinario de licenciatura, becario del Ministerio de Educación y Ciencia y se dedicó durante unos años a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la antropología filosófica. Es sacerdote desde el año 1980, fue formador en 2 seminarios y trabajó como capellán en la pastoral universitaria y juvenil, colaborando en parroquias. Posteriormente se doctoró en teología y más tarde se ocupó preferentemente de la pastoral matrimonial, impartiendo ejercicios espirituales y cursos de formación a casados, jóvenes y a sacerdotes, colaborando también en actividades de culto y formación organizadas por hermandades y cofradías. Ha impartido abundantes cursos de teología y ha sido profesor en el Centro Diocesano de Teología de Getafe, de Antropología Teológica y de Sagrada Escritura. Actualmente imparte cursos de Biblia y Patrología en parroquias de Madrid. Es autor, entre otros, de Amar con el cuerpo, claves antropológicas de la moral sexual católica, donde expone la teología del cuerpo de Juan Pablo II. En 2016 publicó un estudio sobre el avance en la comprensión del matrimonio en la doctrina del Concilio Vaticano II, titulado Conjunción y comunión en la actual antropología católica del matrimonio. Fue exorcista entre 1995 y 2015 en las diócesis de Córdoba y de Madrid y es capellán en el Hospital Carlos III y vicario parroquial en San Gabriel Arcángel, en Puerta de Hierro. Tiene su propio canal de YouTube denominado Tiempo de Respuestas, con cerca de 2,5 millones de visualizaciones y contiene este canal alrededor de 600 vídeos y más de 32.000 suscriptores. Por otra parte, algunos de los vídeos de la infinidad de canales donde le hacen entrevistas, pues tiene también millones de visualizaciones. Es importante destacar que en 2017 publicó considerado el primer manual de exorcística católico, titulado Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista, ahí lo tenemos, en primera plana. Y en este libro, el padre Luzón, con un lenguaje accesible, explica los principios fundamentales de la liberación y muestra que los demonios emplean 6 puertas para atacar a las personas. 3 de las que es responsable el afectado, la vida de pecado, el ocultismo y el rencor, y otras 3 de las que éste no tiene culpa, y que son los maleficios, las heridas de la gestación y las ataduras ancestrales. Es muy interesante también que habla en el libro de las armas de la liberación y propone oraciones de liberación y sanación, de abjuración, de protección, de sanación interior y de sanación de ataduras ancestrales. Bueno, San José María Escrivá, fundador del Opus Dei y inspirador en la creación de clubes como este por todas las partes del mundo, decía que el diablo no para. Es un privilegio, Padre Luzón, tenerle aquí con nosotros y aunque cualquier cosa que diga nos va a parecer interesantísima, nos gustaría que nos hablara pues de cómo en las familias podemos mantener cerradas al enemigo esas puertas que usted también ha definido, especialmente en la relación matrimonial y también con los hijos. Y si alguna de esas puertas
se entreabre, pues cómo podemos volver a cerrarlas y prevenir su apertura. Bueno, le escuchamos, Padre Luzón, cuando quiera. Muy bien, pues un gusto estar con ustedes. En Valencia pues estuve por última vez en el año 68, o sea que ha pasado un poquito de tiempo, pero espero, Dios mediante, ir esta semana entrante, pues también a participar en un congreso donde nos han pedido a algunas personas que son exorcistas y luego pues a mí como experto, pues que una aportación en un congreso de médicos que va a haber. Antes de nada me gustaría encomendarnos al Espíritu Santo para que Él pues, nos ayude a aprovechar el tiempo, en este escaso tiempo de que contamos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboremos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a la Virgen y a San José, a Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis, que son las santas del día. Le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de interferencias de satanistas, y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, que se encargue de esta comunicación. Y ya digo que pues un gusto poderlos acompañar en el magnífico resumen, ¿verdad?, de currículo que se ha trabajado José Miguel Hernández, pues le ha faltado un detalle que va a ser importante en esta charla, y es este otro libro de Quo Vadis Ecclesia, ¿A dónde vas, Iglesia?, celebrando en falso los sacramentos, que es una frase que utilizó el cardenal Sebastián con los obispos españoles en la conferencia episcopal para explicarles que estábamos haciendo una pastoral equivocada, porque en plan buenista se estaban administrando los sacramentos a gente que no puede recibirlos, y claro, eso está dando lugar a que la gente se alejara de la Iglesia, se alejara de Dios en contra de lo que se pretendía, ¿no? Y bueno, y entonces yo le quise poner ese título porque me pareció que era una descripción muy adecuada de la situación en la que estamos. Esta charla tiene como objeto, primero, ayudarnos a situarnos en qué situación nos encontramos y de dónde viene todo esto. Y luego, pues, a explicar pues, cómo mantenerse, como dijo Jesucristo cuando habló, estamos en este mes examinando, por ejemplo, el domingo, mañana, se proclamará en el Evangelio, se proclamará el sermón escatológico de Jesucristo, donde habla de 3 juicios. El juicio de Israel por haberle rechazado, que sería antes de 40 años, dijo Jesús. El juicio de las naciones, que sería cuando las naciones que habían recibido el Evangelio apostataran y rechazaran a Jesucristo, que es el momento en que nos encontramos, explicando qué es lo que iba a suceder entonces. Y finalmente el juicio universal, que sería, como dice el Evangelio de hoy, del día de hoy, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. El capítulo 17 de Lucas habla de que, dice, como en los tiempos de Noé y de Lot, la gente estará empanada y no se darán cuenta de lo que les viene encima, y entonces, pues, al no darse en cuenta, no estarán pues centrados en lo que hay que estar. Y Jesús explicó que donde hay que centrarse es estar con las lámparas encendidas y mantener muy clara la esperanza, sabiendo que todos estos acontecimientos difíciles, catástrofes, ¿para qué les voy a decir todo el tema de la Dana? Catástrofes, carencia, hambrunas, persecución religiosa, guerra, etcétera, que todo eso se está ya peste
también, ¿no? Que todo eso estamos metidos y va a ir avanzando. Pues dijo Jesús, levantad vuestra cabeza porque esa es la señal de que se acerca vuestra liberación. El mundo en el que estamos no es sostenible. No es sostenible porque ha rechazado esas pautas que Dios nos ha revelado, especialmente a través de su Hijo, y hemos instaurado en la sociedad occidental, que fue evangelizada, con errores y con cosas, pero fue evangelizada, pues se ha instalado el antidecálogo. Y entonces, claro, esto es el problema, que nos podemos acostumbrar a lo que es normal ahora mismo, lo que es habitual, y pensar que todo eso es normal. Y considerar que podemos ser unos exagerados si vamos contracorriente. Entonces, yo el primer mensaje que transmitiría es Lucas 17. Por favor, lean Lucas 17. Y si han ido a misa ayer, vuelvan a leer ese evangelio. Dice, como en los tiempos de Noé, la gente estaba en sus cosas mundanas y no se daba cuenta de lo que les venía encima. Pues esto mismo va a pasar a muchos en los momentos actuales. Hace poco se ha publicado, se ha visto por toda España, una película que se llama El Gran Aviso, que lleva al cine, no sé si la habrán visto ustedes, lleva al cine ese escrito, ese libro de Christine Hawkins, donde explica lo que va a suceder ahora, que es una de las cosas que la Virgen ha anunciado en su Agenda 1830, pues ha anunciado que habrá una iluminación de las conciencias, que se va a producir lo que dice Joel en el capítulo 3, que es Pentecostés, pero no un Pentecostés en pequeñito, como fue el día de Pentecostés, sino un Pentecostés para todos los hombres de todos los lugares del mundo y de todas las edades y de todas las religiones. Un derramamiento del Espíritu Santo que haga ver a todo el mundo que existe Dios y qué piensa ese Dios de la vida que esa persona está llevando. Va a ser un momento pues de una gran misericordia, porque será pues justo antes de unos acontecimientos que el Señor quiere pues rescatarnos, ¿no? Pero ya digo, mi primer mensaje es que no nos empanemos mentalmente, moralmente, que no permitamos que en la familia nos acostumbremos a costumbres, a modos de vivir, de funcionar, que son completamente antinaturales. Es que todo el mundo lleva a sus hijos a Halloween. Bueno, pues yo no. ¿Por qué? Porque sé lo que es Halloween, que es una fiesta satanista. Entonces, sobre eso he dado muchas conferencias, pueden verlas en internet y informarse si no están informados, pero es que todo el mundo pues le compra el móvil, el celular a sus hijos cuando tienen 10 años, ¿no? Bueno, pues es absurdo. Los especialistas dicen que hay que esperar lo más posible a que ya sea un instrumento de trabajo y lo necesiten, porque el móvil pues aísla al chaval y le pone en acceso directo a comunicarse con cualquier tipo de personas y acceder a todo tipo de contenidos. Fíjense, ahora venía yo de bendecir una casa de un sobrino en Algete, entonces en el camino pues me puse las noticias, entonces estaban hablando en la COPE pues de que desde los 8 años, o sea, el porcentaje de niños que están adictos a la pornografía es enorme. Me ha dicho una cifra que a mí me ha parecido escalofriante, pero vamos, que no me extraña, y que ya desde los 8 o 10 años esos niños han tenido acceso a contenidos pornográficos, ¿no? Y los padres a Belén pastores, porque claro, no se puede ser radical. Este es extrema, como se dice ahora, como la derecha radical, cuando un político necesita protegerse porque claro, se ha metido en un lío,
ha hecho muy mal las cosas y tal, dice, no, esos son ataques de la extrema radical o de los extremismos religiosos o lo que sea. Bueno, tenemos que saber que los medios de comunicación están en manos de 3 empresas en el mundo, todos, salvo alguna excepción en España, el único que se libera un poco es el Toro, es el único, todos los demás, la COPE, todos los demás están con los mismos mensajes en los temas importantes, que es una pena, ¿eh? Entonces, pues, y que por tanto la información que nos llega está totalmente sesgada. Entonces, como uno se crea lo que le dicen, está perdido, está empanado. Entonces, por favor, mi primer mensaje es ese, no estar empanados, estar informados, buscarse otros cauces a las redes sociales, un modo de poder acceder a otro tipo de contenidos que permitan en la familia pues estar medianamente protegidos de contenidos que son, pues, están completamente manipulados, ¿no? Ahora mismo, por desgracia, yo tengo familiares periodistas, son mercenarios, están pagados, están viviendo porque tienen que sobrevivir y están pagados. Y, bueno, entonces, mi primer mensaje, por favor, no estar empanados, no creerse que es normal lo que es antinatural. Segundo mensaje, ¿en qué situación nos encontramos? La situación en que nos encontramos es una situación de apostasía. ¿Y cómo se ha generado esa apostasía? Pues es importante saberlo, porque si le echamos la culpa a los de fuera y no nos damos cuenta que lo que dice Zacarías 13:7, pues entonces estamos perdidos. Dice Zacarías, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Zacarías 13:7. Y aquí que vengo a purificar a mi pueblo, y las 2/3 partes morirán, incluidos los zagales, dice, los zagales, los chavales, ¿no? Los chicos jóvenes. Y yo siempre decía, ¿y por qué? ¿Qué le pasa a los zagales para que tengan que morir también? Bueno, pues ahora sabemos el por qué, pues porque de los 2 y 3 años los están echando a perder, con estas cosas de la ideología de género, ¿no? Entonces, pues, dice, heriría al pastor. La Iglesia, que ha ido, la acción de Dios, la Iglesia es lo que hace Dios a través de los sacramentos, de la palabra y de la comunión eclesial, de la guía de la comunidad, de la jerarquía. La Iglesia trabaja, pero la institución eclesial ha tenido sus fallos. Y como puso de relieve Juan Pablo II ante el mosqueo cósmico de los cardenales, que le dijeron, usted no tiene derecho a hacer eso. Juan Pablo II dijo, es así que entramos en el 3er milenio, no podemos entrar sin pedir perdón de las cosas que se han hecho mal dentro de la Iglesia institucional. No podemos. Y dijeron los cardenales, usted, eso era en un consistorio, usted pida perdón de sus pecados, Santo Padre, pero deje en paz y no pida perdón, usted no tiene derecho a pedir perdón por los pecados de los anteriores. Y entonces el Papa, que era un gran teólogo, además de ser un gran antropólogo, pues él les dijo, bueno, vamos a ver si un papa no tiene derecho a hacer eso. Vamos a verlo, que la Comisión Teológica Internacional lo estudie. Y sacaron, la Comisión Teológica, un tocho de 100 páginas que se llama Memoria y Reconciliación, la Iglesia ante los errores del pasado, donde explica que claro que sí, que claro que se puede hacer una sanación intergeneracional, pedir perdón y tratar de purificar la memoria histórica de la Iglesia en los errores cometidos, que son diversos. El principal de todos ellos, a mi modo de ver, el que ha hecho más daño, ha sido el integrismo católico. ¿Qué es el integrismo católico? La mezcla indebida del poder temporal y el poder religioso, la autoridad religiosa. Cristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los primeros cristianos durante 3 siglos murieron, dieron su vida por defender eso. Nosotros obedecemos al César, pero no, nosotros no adoramos al César. Eso solo adoramos a Dios. Y morían en las fieras, y morían en el circo, morían porque eso era una bofetada a lo que pretendían los emperadores romanos, ¿no? Entonces,
pues cuando después de que se les concede la libertad religiosa a los cristianos en el edicto del 313, llamado Edicto de Milán, por parte del emperador Constantino, que a instancias de su madre, que sí que era cristiana, él no lo era, él fue pagano, hasta en el lecho de muerte, donde mandó que un obispo arriano, amigo suyo, lo bautizara, por si acaso, ¿no? Entonces, pues Constantino nunca quiso ser cristiano, pero respetó y les dio la libertad religiosa. Y a partir de ese momento empiezan a aparecer los errores, las herejías en la Iglesia, los problemas internos, empieza a prestarse atención a los problemas internos, que hasta ese momento, perseguidos por los ataques externos, no había dado lugar. Y se llega a un momento en que hay grandes controversias entre los católicos, hasta el punto de que andaban parroquias arrianas y católicas a bofetada limpia. A bofetada limpia. Entonces, los emperadores, era un gobierno tripartito, el emperador Teodosio el Grande, que era emperador de todo el Imperio Romano, y sus dos subemperadores, Valentiniano y Graciano, que uno se ocupaba del Imperio de Oriente y otro de Occidente, sacaron el Edicto de Tesalónica, año 380, llamado Puntos Populos, que en latín significa todos los pueblos. Queremos que todos los pueblos del imperio se acaben las peleas entre los católicos y todos profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, que es una fe en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, igualmente Dios. Y el que no profese esa fe queda como ciudadano de segunda. Eso aparentemente fue una cosa propositiva, pero no, fue muy negativo, porque de un modo indirecto se estaba imponiendo la fe a la gente. La fe se expone, la fe se propone, pero no se puede imponer. Y eso es lo que se llama el integrismo católico, que la Iglesia queda integrada en el imperio como un ministerio, el ministerio religioso, como la religión oficial. Y eso ha hecho mucho daño, porque, claro, ha creado un tipo de cristianismo cultural. Benedicto XVI, en la última conferencia que dio antes de ser elegido papa en Italia, dijo, hablando de la Ilustración, que la Ilustración no había surgido por casualidad en Occidente, en el Occidente cristiano, sino que había surgido precisamente como una reacción, la masonería, ¿no? Como una reacción contra una iglesia, y son palabras textuales, que en contra de su naturaleza y por desgracia había quedado reducida a ser una religión estatal, una tradición cultural. Y claro, eso ha hecho mucho daño. En medio de todo eso ha habido una pléyade de santos, santos casados, santos consagrados, santos sacerdotes, santos obispos, santos papas. Ha habido pues una pléyade, pero ha habido también pues cosas que no han estado nada bien. Por ejemplo, pues a finales del primer milenio se crea el problema del césaropapismo, los césares que se meten a elegir a los papas, y los papas que pasan a ser una instancia de poder temporal. Y se crea el problema de las investiduras, la querella de las investiduras, que los obispos en el siglo X los nombraban los señores feudales. Entonces, eso dio lugar a que el Papa San Gregorio VII decidiera nombrarle los obispos, y bueno, fue positivo porque de esa manera dejaron de nombrarlo los señores feudales, pero fue negativo porque la eclesiología de Jesucristo no es esa. El Papa no tiene que ser un metaobispo, un monarca que tiene a los obispos como gobernadores civiles y que los obispos dependientes del Papa. Eso no debe ser así. Hasta el punto de que los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, han dicho y han insistido en que eso es una corruptela, que hay que corregir, para volver al modo de elegir los obispos en el primer milenio, que lo elegían en las diócesis. El obispo conocía su diócesis, la diócesis conocía al obispo, y el obispo era para siempre, no obispos de carrera, obispos que van cambiando a una diócesis de primera, una diócesis de segunda, una diócesis de tercera. No, no, no.
obispos, eso San Antonio María Claret tiene unas palabras tremendas contra los obispos de carrera. Este papa, que es muy expresivo en sus expresiones, muy castizo, pues dice, los llama obispos adúlteros, adulterio pastoral, porque el obispo es el esposo de la diócesis, de su iglesia. Si está mirando a otra iglesia con deseo de ir a otra iglesia mejor, es un obispo adúltero, es un adulterio pastoral, ¿no? Les dice a los obispos que no esto. Pero bueno, esto hay que remediarlo y todo eso, pero todo eso, esas mundanizaciones acaban precipitando en el siglo XIV. El siglo XIV es un siglo en que los papas se van de su diócesis. El politiqueo lleva a que se vayan a Aviñón. Y esto es que haces tan temprano en Nueva York, que dice la canción, ¿no? Pues que hace un papa en Aviñón, que es el obispo de Roma. Un desastre. Y estuvieron 40 años. A instancias de Santa Brígida y de Santa Catalina de Siena, consiguieron que volviera el Papa a Italia, por eso Catalina es la patrona de Italia, y volviera a Roma y volviera a su diócesis. Pero entonces se produce el cisma y hay dos papas, el Papa francés y el Papa romano, y tres papas, hasta el Papa español. Ustedes tienen cerca de Valencia, Peñíscola, siguiendo por la costa un poquito al norte, donde está el castillo, donde vivía y fue encerrado además Benedicto XIII, ¿no? En la época de tres papas, ¿no? Claro, el descrédito que eso produjo fue tremendo. La crisis, la corrupción interna de la Iglesia, los papas, los obispos, el clero, los consagrados, fue monumental, hasta el punto de que a mitad de siglo, 1348-1350, muere la tercera parte de la cristiandad. Hubo una purificación brutal, un castigo tremendo, en que la peste negra, una peste bubónica que entra por el puerto de Nápoles y se extiende rapidísimamente como un reguero de pólvora por toda Europa, acaba con la tercera parte de la cristiandad. Entonces, eso provoca pues, una revolución, una conmoción, un deseo de volver a empezar, pero ya no basándose en los valores cristianos, sino en los valores paganos del mundo grecolatino. Eso fue el Renacimiento, el primer rechazo de la civilización cristiana. A continuación, Lutero rechaza la Iglesia con su sermón de las indulgencias y se lleva por delante todo Centro Europa, se aparta de la Iglesia. A continuación, eso fue 1517. 200 años después, 1717, la masonería funda su primera logia moderna, masónica moderna, en que dicen que ya se rechaza a Cristo. No se rechaza a la Iglesia, se rechaza a Cristo. Ahora la luz del mundo no es Cristo, Dios de Dios, luz de luz, sino es Lucero, Lucifer. Y se rechaza la Iglesia. Y 200 años después, la revolución marxista, la bolchevique-menchevique, en el año de Fátima, 1917, qué curioso, una secuencia de 200 años, rechazan ya a Dios. Y ya no se rechaza a la Iglesia, ya no se rechaza la cultura cristiana como el Renacimiento, ya no se rechaza a Cristo, se rechaza a Dios. 100 años antes, los maestros de la sospecha, en el siglo XIX, Freud, Marx y Nietzsche, rechazan, dicen que Dios es un enemigo de la felicidad. En el plano sexual, Freud, en el plano social, Marx, y en el plano de la realización personal, Nietzsche. Dios es un enemigo, es la tentación de Satanás a Eva. No, Dios no quiere que seáis felices. Por eso os ha prohibido que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, bueno, pues y 50 años después de la revolución marxista, que además tuvo muy mala prensa porque mataron a todo hijo de vecino que se movía, surge otra revolución que fue mucho más sangrienta, lo que pasa es que más disimulada, porque el aborto, ojos que no ven, corazón que no siente, que fue la revolución sexual. Yo entré en la universidad
todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio, en el año 69. La Universidad Complutense de Madrid era una movida, vamos, entretenidísima, pero no dábamos un palo al agua, claro, no estudiábamos nada, pues estábamos todo el día de asamblea en asamblea, de manifestación en manifestación, corriendo delante de los caballos de los grises, que llamábamos, y todas esas cosas. Es decir, un auténtico desastre. Pero esa es la revolución ya definitiva, la revolución sexual, la revolución de la ideología de género, que en la Iglesia tiene su correlato. Porque, a ver, en el año, a finales del siglo XIX, León XIII, que es un papa impresionante, pues León XIII un día le dio un soponcio al acabar la misa. Se desvaneció, estuvo, pues eso, desvanecido y con la pérdida de los sentidos un rato, y cuando salió de ese desvanecimiento pidió para escribir, y escribió la oración a San Miguel. Había visto lo que iba a suceder en el mundo y en la Iglesia en el siglo XX. Como los diablos iban a acampar a sus anchas, por eso se abandonó el ministerio exorcístico en el siglo XX, porque se dijo que el diablo no existe. Y la cosa más mejor para que el diablo pues, pueda actuar a sus anchas es que se piense que eso es una ideación de una fantasía, una tal. Y claro, pues fíjense, llevaban 3 siglos, a primeros del siglo XX, la teología judía talmúdica, llevaba 3 siglos negando la existencia del diablo. Es decir, que esa teología judeo-talmúdica se había echado a perder totalmente. Luego, los protestantes estaban, Bullmann, por ejemplo, pues diciendo que el diablo no existe. Y había un sector de la teología católica, por ejemplo, el jesuita Piet Sonnenberg, centroeuropeo, y el teólogo centroeuropeo Herbert Hack, pues que escribieron sendos libros diciendo que el diablo no existe. Esa es la razón por la cual en los seminarios no se nos ha hablado ni se nos ha formado en el plano exorcístico, hasta el punto de que se suprimen las órdenes menores, entre ellas el exorcistado. Y ahora el ser exorcista es una función que había alguien en todo el mundo. El padre Amort, en Italia, que se llevaba pues casi toda la carga de casi todo. En España hubo alguno, el padre Salvador Hernández, exorcista benemérito, que todavía está allí muy cerca de Valencia, en Murcia, es el exorcista de Murcia. El padre Mancuso, Carlos Mancuso, que ha muerto hace poco, el benemérito exorcista de Río de la Plata, Argentina, pero pocos más. Alguno en Estados Unidos, pero ¿por qué esa ausencia de atender a la gente precisamente en el momento en que más se estaban extendiendo las acciones demoníacas en el mundo y en la Iglesia? Porque no se creía en la existencia del demonio. Yo les puedo asegurar que cuando a mí me nombra exorcista el obispo don José Antonio Infantes Florido, el obispo de Córdoba, yo no había recibido ninguna preparación. Sí había recibido una preparación porque cuando era filósofo y me dediqué durante 6 años a preparar mi tesis doctoral de filosofía, los dediqué a Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino es el doctor angélico. La Iglesia lo llama el doctor angélico, no porque él fuera angélico, era un tío muy corpulento. Sí, tuvo una vida muy angélica, en el sentido que era un tío pues, de una ejemplaridad, un tío de una castidad heroica, ¿no? Sus hermanos quisieron quitarlo de su idea de ser monje, metiéndole una prostituta en el castillo y tal, bueno, y que la ahuyentó, ¿no? Y eso. Entonces, pero es nombrado doctor angélico sobre todo porque es el que mejor ha explicado los ángeles. Y claro, cuando yo me enfrento a este ministerio sin tener ni idea, pues por lo menos sabía qué puede hacer un ángel y qué no, qué puede hacer un muerto y qué no, qué puede hacer un fantasma y qué puede hacer un demonio. O sea, saber distinguir, tener unas nociones antropológicas básicas para poder distinguir y manejarse con una cierta seguridad en este terreno, ¿no? Entonces, pues, pero eso es el problema, que
y ahora mismo tenemos un papa que entiende mucho, que tiene experiencia. Yo, por ejemplo, he tenido una paciente que él la diagnosticó, que le digo, vaya mancuso, le dijo a esta señora. Y esta señora se tuvo que trasladar a Madrid por motivos profesionales y acabó viniendo a que la atendiera. Entonces, pues el Papa se ve que conoce esto, pues, se vio, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, iban poniendo las manos a enfermos y llega uno que le habían puesto que estaba poseído, saltaron los demonios, y el Papa ni se inmutó. Eso le pasa a un cura o a un obispo, a la mayoría de los curas obispos, y salen corriendo. El Papa ni se inmutó, mantuvo, sometió a los demonios con su imposición de manos, y cuando ya había acabado esa manifestación, siguió con el siguiente. El Papa ha hecho mucho, los obispos de Estados Unidos ha predicado mucho sobre el tema, dando unas pautas acertadísimas. Los obispos de Estados Unidos le han sacado un libro hace creo que 5 años, Rebuking the Devil, en inglés, sus catequesis sobre el combate. Rebuking es combatiendo, reprendiendo al diablo, ¿no? Pues su combate contra el enemigo, ¿no? Y va dando unas líneas de actuación. Y luego otra cosa que ha hecho estupendas en el año 2018, escribir a todos los obispos del mundo diciéndoles que por favor, atiendan a la gente, instituyan exorcistas, porque es una vergüenza que en Roma, en el dicasterio del culto, que es el que se encarga de esos temas, los sacramentos y los sacramentales, pues en el dicasterio del culto están constantemente recibiendo denuncias de obispos que no atienden a la gente. Le dicen, no, eso no existe, eso vaya usted al psiquiatra. Y dice, pero hombre, no se ría usted del dolor de la gente. Es una pena, porque claro, una persona con problemas no lo atienden en la iglesia y acaban en los brujos, en los curanderos, o acaban en los evangélicos, que ellos sí que rezan a la gente, mientras que nosotros, pues muchas veces no rezamos. Ha hecho mucho el Papa. Gracias a Dios, pues yo me acuerdo cuando ese verano él acababa de instituir, mandar esa carta. Hubo 2 obispos de Cataluña, de la Generalitat, que pusieron exorcista, y entonces la TV3 dijo, ascolti, a ver si es que ahora va a existir el demonio. Y entonces hicieron un programa sobre esa cuestión, ¿no? Entrevistando a uno de los exorcistas nombrados, que ahora hay, por ejemplo, en las diócesis catalanas hay exorcistas en todas ellas, ¿no? Ustedes también tienen exorcista, creo que 2 o 3, no lo sé exactamente. En Castellón también hay exorcista, don José Luis. ¿Qué más? En Alicante, don José Luis. Y en Castellón no me acuerdo quién está, pero creo que también hay en la Generalidad Valenciana también lo hay. Pero vamos, que hay otros sitios donde no hay exorcistas, y luego sobre todo que hay que formarlos, no basta instituirlos, porque si luego no tienen experiencia, no tienen formación, pues es un problema, ¿no? Por eso, cuando dejé de ser exorcista, el obispo me dijo, forma a los exorcistas, y entonces publiqué este es un manual para laicos y sacerdotes para aclararse sobre estos temas que se han ocultado, que se han escondido en la Iglesia durante el siglo XX y que se siguen ocultando y escondiendo. O sea, que no, perdón. El otro día estuve hablando con un sacerdote misionero que está en Ecuador, no voy a decir el país de donde procede, y le pregunté, bueno, ¿y en tu país hay algún exorcista? Y dice, sí, ya han nombrado uno para un país enorme, hay un único exorcista. Pero claro, le han dicho que tiene que nadie se entere, que nadie sepa, porque es una cosa vergonzante, ¿no? Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, esto es patético, ¿no? Bueno, pues el Papa León XIII vio cómo se metía el demonio, cómo se producía la gran apostasía. Claro, cuando luego Pablo VI dice que el humo de Satán veía que salía por las rendijas de la Iglesia, estaba dentro de la Iglesia, nosotros cuando escuchamos eso, yo me quedé un poco pues a cuadros, decía, pues no sé, ¿por qué dirá el Papa esto, no? ¿Por qué, de dónde? Claro, luego, años después, nos hemos enterado de todo el tema de la pedofilia, de todo el tema de que estaba el demonio metido en los seminarios, metido esto hasta las... Claro, ¿y por qué? Porque hubo
5 jesuitas en Estados Unidos y un sacerdote secular en Estados Unidos, Fuchs, McCormick, Sullivan, Hugh y Mahone, y el diocesano Carran. Digo los nombres porque conviene que se sepa quiénes son los responsables de las cosas. Y 2 redentoristas en Europa, en Centro Europa el padre Bernard Herring, y en España y todo Latinoamérica, Hispanoamérica, perdón. A ver, perdón, que es que... A ver, ¿se oye ahora? Sí. Perfecto, perfecto. Pues y el padre Marciano Vidal, que vive todavía, está aquí muy cerca de mi parroquia, ¿no? Pues estos justificaron, metieron la ideología de género en la Iglesia. Y justificaron todas estas cosas que luego hemos venido lamentando, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Por ejemplo, el sínodo de la sinodalidad, perdón, el camino sinodal alemán, pues las propuestas que hicieron, que Roma tuvo que pararle los pies y decir que, ojo, ¿no? Pues era eso, ¿no? Cambiar la moral sexual, etcétera. Vuelvo a lo que decía al principio, no podemos estar empanados, tenemos que saber que hemos llegado a la última fase de la gran apostasía. Y en esas estamos, afortunadamente con gran esperanza, porque en medio de todo ese cataclismo está la Agenda 1830. Los malos hablan de su Agenda 2030, en que piensan controlar a todo el mundo, eliminar gran parte de la población, etcétera, cosa que van buscando de una manera determinada. Pero claro, no saben que en 1830 la Virgen empezó un plan de acción que le pide a su hijo, clarísimo, porque empieza a suceder algo que no ha pasado nunca en toda la historia de la Iglesia. En toda la historia de la Iglesia hay 9 apariciones, hasta que en 1830 se rompe esa tradición. O sea, no hay apariciones nada más en todo el mundo. Y en cambio, desde 1830, pues empieza a ser una cosa de locos. Bueno, de locos no, de maravilla. Empieza a ser, pues, a ver si me pongo otras gafas y lo puedo mirar para no dejarme por medio apariciones. La 1830, las apariciones de Santa Catalina Labouré, ¿no? A Santa Catalina Labouré. Y vamos a ver. Las apariciones que ha habido principales han sido la del Pilar, año 40, 358, Nuestra Señora de las Nieves, la Basílica Santa María Maggiore, Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra, 1061, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo del Guzmán, 1208, Nuestra Señora del Monte Carmelo a San Simon Stock, 1251, Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego en el Tepeyac, 1531. Yo tengo esto aquí porque la Virgen me nombró guadalupano en un exorcismo. Nuestra Señora de Laos entre 1664 y 1728, Nuestra Señora de la Bang a los vietnamitas entre 1798 y 1886. Son las apariciones marianas que ha habido en la historia. Pero desde 1830, de la medalla milagrosa, empieza esto, luego 1846, la Salet, donde se dice qué va a pasar ahora, y que han estado escondidas esas declaraciones hasta que Pablo VI, cuando Conchita, la de Garabandal, va a hablar con él, y el Papa Beck, que es la aparición mariana más hermosa desde los tiempos de la Virgen, pues toma una decisión, que es que a partir de ahora no hay que esconder el contenido de las revelaciones. Y entonces quita el velo que había hasta ese momento. Por eso lo de la Salet estaba muy escondido. Luego, pues en Lourdes, 10 años después, 1858, después Wisconsin, en 1859, después Pelvoisin
las 15 apariciones de Santa María Madre de Misericordia. Después, en 1879, una aparición a 15 personas en Knock, donde está el santuario de Irlanda, ¿no?, de la patrona de Irlanda. Después, las apariciones en La Frodé, Marie-Julie Janny, que es la bretona francesa, que estuvo pues alimentándose de la Eucaristía durante muchos años, con los estigmas, era un alma víctima, que es desde 1873 hasta 1941, por ahí, que falleció, y tuvo todo tipo de revelaciones, describe perfectamente todo lo que va a pasar, cómo Rusia invadirá el norte de Europa, cómo será rechazada por Enrique V de la Cruz. Entonces, da una cantidad de datos impresionante. Hasta ahora, todas las profecías que hizo se han cumplido. Profecías referidas a acontecimientos anteriores al momento actual. Luego, pocos años después, entre 1873 y 1941, a Marie Martel en Le Tilly, Normandía, que está al lado de Bretaña. A la derecha de Bretaña está Normandía, aprobadas por Pío X. Luego Fátima, después donde pues, se dice pues, también todo lo que va a pasar ahora, que saben que el tercer secreto de Fátima fue revelado en el año 2000, pero no revelado la explicación de ese secreto, que es como el cuarto secreto de Fátima. Eso está escondido, ¿no? Luego, pues, en 1932, en Boren, luego en Vanno, 1939, luego en Siracusa, la Virgen de las Lágrimas, y luego ya, desde 1960, que tiene el padre Leré Laurentén, que publicó Rialp hace unos años, que es el mejor mariólogo que ha habido en el siglo XX, pues las apariciones actuales de la Virgen María, desde el año 1960, desde Garabandal, que todavía no han sido reconocidas, aunque Ratzinger dijo que esto se había cerrado un falso y que quedaba abierto. Pablo VI habló de esa, después de entrevistarse con Conchita, y tomó esas decisiones que he dicho, y bien, pues esas apariciones ya es la locura, porque estos últimos 60 años ya no es cada 10, cada 15 años, sino que es en todas partes y constantemente. O sea, ya lo de estos últimos años ha sido tremendo. Lo de Garabandal, en Egipto, en Seitún, en Subra, en el Barak, en Medjugorje desde 1981, en Sufanier, barrio de Damasco, en San Nicolás de los Arroyos, Argentina, en Líbano, 1964, en Oliveto, Chitra, al sudeste de Nápoles, en Schio, diócesis de Vicenza, en Civitavecchia, en Nahu, Corea del Sur, Terra Blanca, diócesis de Querétaro. Bueno, es tremendo. O sea, lo de los últimos 60 años, en el Escorial, tal, ha sido ya una profusión y todo siempre con el mismo mensaje: esperanza, conversión urgente, llamado urgente la conversión, ante la gran purificación que se va a producir. Es decir, primera idea, no podemos estar empanados aceptando la gran apostasía. Segunda idea, esta apostasía se ha gestado a lo largo de los años y hay cantidad de testimonios de santos que han hablado de los momentos que estamos viviendo y lo que va a suceder, y esa apostasía Jesús la describe en el sermón eucarístico que va a proclamarse esta tarde y mañana en todas las parroquias católicas en el mundo. Y esa gran apostasía, pues Jesús habla del juicio de Israel, el juicio de las naciones, que es lo que vamos a vivir nosotros, y luego el juicio final, que hoy en el Evangelio se dice: ¿y cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Porque después de esa etapa
de religiosidad que anuncia Apocalipsis, que anuncia la Virgen, al final triunfará mi corazón inmaculado, que anuncian muchas profecías, que va a haber un tiempo de lo que llama Apocalipsis el milenio, que no son 1000 años, sino un tiempo de plenitud del reinado de Jesucristo. Al final de ese tiempo se volverá a producir un entibiamiento de la fe y provocará que ya sea el fin del mundo. Como dijo Cristo, él dijo que él no iba a decir cuándo, pero sí dijo el signo, que es cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿habrá fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Entonces, es el segundo mensaje. Esto está profetizado, está contemplado en la Escritura, y muchísimos textos de Sofonías, de Joel, de Malaquías y de Zacarías, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de textos, una profusión. Lo que pasa es que esto no se ha trabajado mucho en la Iglesia y entonces pues se ha enseñado muy poco. Y la gente pues lo confunde el fin del mundo con lo que va a pasar ahora, confunde muchas cosas, ¿no? Porque no se ha explicado suficientemente. Los padres de la Iglesia sí que han hablado mucho. San Anselmo, bueno, tiene unos sermones sobre estos acontecimientos espectaculares, una maravilla, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente en los últimos años, pues no, ha tenido que ser la Virgen la que nos advierta, la que nos diga, la que hable de estas cuestiones. Entonces, Javier, como sabemos que tiene un poquito de prisa porque luego tiene misa, y aquí usted no lo ve, pero se me han ido acumulando las preguntas. Tenemos aquí bastantes preguntas porque la gente le está apasionando lo que está comentando. Sí, vamos a ir a esas preguntas, pero sí quería dejar esas ideas. No estar empanados, estamos en la gran apostasía, hay que saber mantenerse, como dijo Cristo. ¿Y qué hacer? Las lámparas encendidas, vivir en la gracia de Dios y saber transmitir eso a los hijos, no imponiéndoles, sino disponiéndoles y proponiéndoles. Y no prestándose a cosas que son inadecuadas. Que un hijo mío se me junta con una señora de no sé qué, o con un señor de no sé cuánto. No, oye, mira, hijo, yo contigo hay que aplicar la teoría del tanto por ciento. Puedo compartir contigo un 20%, un 60%. Me quedo con eso. El resto no. Si tú te metes en cosas de droga, eso es asunto tuyo. Conmigo no cuentes. Si tú te metes en cosas inmorales, eso es asunto tuyo. Conmigo no cuentes. Y ahora llega la Navidad y voy a juntar a un hijo mío que está casado con otro que está en adulterio. Pues no se puede. No podemos estar empanados. Y no debemos olvidar que, como dijo la Virgen en Fátima, la última batalla, y lo ha dicho en Garabandal, lo ha dicho en Medjugorje, lo ha dicho en un montón de sitios, es la familia. Y además, como explicó Juan Pablo II, cuando vino en el año 82 a España y la gente estaba preocupada porque acaba de ganar el PSOE, las elecciones y tal y cual, dijo el Papa, la familia es más fuerte si es familia. Bueno, por ahí van las preguntas, don Javier, por ahí van las preguntas que van llegando aquí a la mesa. ¿Le puedo hacer alguna entonces? Bueno, a ver, pregunta, bueno, aquí es que usted no lo ve, pero aquí somos casi 60 o 70 personas que estamos atendiendo en vivo y en directo. Bueno, sí se ve, porque a veces un poquito, ¿no? ha ampliado la cámara y se ha visto vale. Muy bien. Luego le haremos un paseo por la sala para que lo vea. Preguntan, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las armas más eficaces para evitar la influencia y la acción del demonio en la familia y con los hijos? ¿Cuáles serían las armas más eficaces? Usted ha dicho algo ya, pero... Claro, las armas que nos ha dado nuestro Señor. Como dice el capítulo 6 vamos a ver, de Efesios, de la carta a los Efesios. Nuestro combate no es contra hombres, es contra los potestades infernales. Y por eso hay que defenderse con el arma, el casco de la fe, la coraza de la esperanza, el arma de la caridad, los sacramentos, la oración, una vida penitente, una vida vigilad y orad, dijo Jesucristo, y no caeréis en la tentación. No olvidemos
este refrán de que dicen en el puerto de Santa María. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y como no estemos, vigilad y orad, alerta y rezando, nos lleva a la corriente. Y luego hay que tener las ideas claras, pero no basta. Fíjense que el Papa acaba de publicar una encíclica en que nos dice: se ha deshumanizado la sociedad en la que vivimos. Hace falta volver al corazón. Y para eso la única fuente es Cristo. Si uno es una persona muy religiosa, pero no es espiritual, no se enamora de Jesucristo, está perdido. Si uno es como un fariseo, hace unas prácticas de piedad, un plan de vida, Vaya por Dios, ya me están atacando. No se preocupe, que le vemos bien y le escuchamos bien. Bueno, pues ya está. Si uno está descuidándose en esos recursos y sabe las cosas y hace prácticas religiosas, pero no busca a Cristo, no ama a Cristo y no ama a los demás, no vive la gratuidad, el amor desinteresado, sino que sus apostolados son interesados, son tal. Pues no, hay que vivir la gratuidad, hay que vivir el agradecimiento con Dios, que es la caridad. O sea, hemos de ser, dice el Papa, ir a la fuente, que es Cristo, el corazón de Jesucristo. Dice, y allí encontraremos, dice en el último capítulo de la encíclica Dilexit nos ha amado, de corazón a corazón, viene a decirnos, pues ahí encontraremos la fuerza para combatir estos. Pero hay que estar prevenidos. Sí, sí. También el Papa decía hace 3 cuaresmas que estamos rodeados de encantadores de serpientes. Bueno, usted, otra pregunta que surge por aquí. ¿Usted recomienda que les hablemos a nuestros hijos del demonio y cómo tenemos que abordar este tema con ellos? Hay que hablarles de la fe, hay que hablarles de la creación, que Dios ha creado unos seres espirituales para servirnos, que de esos seres la tercera parte rechazaron, que son los demonios, que nos tientan y que nos atacan porque son seres amargados y que no quieren que seamos felices. Hay que saber que Dios es mucho más fuerte, que tenemos la fuerza de los ángeles bienaventurados y de los santos que nos protegen, y esas armas que Dios nos ha dejado por el bautismo, la Eucaristía, la confesión, o sea, que la oración. Pero claro, hay que formarse. No puede ser que, hijo mío, tienes que ir a misa. ¿Pero cómo que tienes que ir a misa? Convéncelo. Tienes que transmitirle con tu ejemplo, que vean cómo tratas al Señor. Yo me acuerdo, a mí no se me olvidará, cuando nosotros éramos pequeños en mi casa, acababa la misa y mi padre se quedaba de rodillas dando gracias a Dios. Y él era muy listo, entonces nos llevaba a tomar churros con chocolate al acabar la misa, recibía bofetadas para no perderse la misa. Él no nos obligaba a ir, pero había churros. Entonces, pues, y estábamos con ganas de irnos a tomar los churros, como es natural. Y entonces, pues, nos dábamos codazos y nos decíamos, ¿qué le estará diciendo a Jesús? ¿Qué le estará diciendo? ¿De qué estará hablando tan importante como para no irnos ahora ya a tomarnos los churros? Entonces, pues, claro, entonces era o sea, esos testimonios, él, por ejemplo, era fumador, pues en Cuaresma dejaba el tabaco. Claro, para nosotros nos dejaba hepatés, entonces no se decía que el tabaco fuera malo y tal, en aquellos tiempos. Pues, pero nos dejaba tal porque era un espíritu de mortificación, de penitencia. Es el ejemplo, y saberlo transmitir, saberlo decir. Hay que explicar las cosas. No puede decir, no, yo los llevo a un colegio de religiosos, o los llevo a un colegio del Opus, o los llevo a un colegio de las siervas del hogar de la madre, o los llevo a un colegio. Que no, hombre, que no. Que eso no sirve si no se da el que la familia sea el primer, como ha dicho el Concilio Vaticano II, los primeros educadores en la fe. Muy bien, muchas gracias, don Javier. Esto es un poco lo que tratamos de hacer en el club también, ¿no? Formarnos nosotros y formar a los hijos con todo esto que usted está comentando. Bueno, hay muchas más preguntas, ¿eh? Hay una pregunta que plantea si
claro, esto a nosotros nos toca un poco, pero dices, hay muchos endemoniados a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos reconocer esto? Y si los hubiera, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver. Hay gente endemoniada moralmente, que no se les llama endemoniados, pues son los verdaderos demonios, porque están viviendo en el pecado y viviendo con los sentimientos de los diablos de amargarnos la vida y de apartarnos de la felicidad. Porque los ataques de los demonios son de dos tipos. Los ordinarios, la tentación, la muerte, las enfermedades, las ruinas, las desgracias. Y luego los extraordinarios, que son 7. 7 ataques que llamamos preternaturales, fuera de lo natural, paranormales, fuera de lo normal, de lo ordinario, que son 3 en lugares, objetos, plantas y animales. Infestación, una casa donde pasan cosas raras, porque ha habido abortos. A lo mejor uno llega a una casa alquilado y en esa casa se han practicado abortos, o se ha practicado la ouija, se ha practicado el yoga, se ha practicado el mindfulness. Ojo al mindfulness, Ojo al mindfulness, que hay un psiquiatra de la obra que defiende sus valores morales. Yo le he hecho llegar una indicación, no ha hecho ni caso, y no se da cuenta que el mindfulness puede ser causa de posesión diabólica. A mí me ha venido gente poseída por el mindfulness. No es una tontería, ¿eh? Bueno, sigamos. Distintas puertas, ¿no? O sea, en lugares, objetos de los que se sirven los demonios, las estrellas de 5 puntas, los atrapasueños, los mangas, los Pokémon, o sea, la gente es que no se da cuenta cómo nos meten cosas diabólicas sin que lo advirtamos, y lo tenemos en la casa. Muchas veces me dicen, ¿puede venir a bendecir mi casa? Y digo, si voy, es con el compromiso de echar todo lo que sea esté contaminado. Sí, no se preocupe, padre, en mi casa no hay nada. Y llega, me recibe un elefante con la trompa para arriba para la buena suerte. Luego un no sé qué. Luego un escarabajo que trajeron de Egipto. Luego un búho, que a la niña le gustan los búhos. Que luego un no sé qué. Y claro, tiene la casa contaminada, no, lo siguiente. Y luego dice que cosas raras. Entonces hay que hacer limpia. Bueno, objetos, animales y plantas que pueden estar contaminados, se bendicen y les desaparece. Más con ellos es muy fácil, porque como no tienen voluntad, pues no tienen pecado. Entonces es muy fácil quitarles el maleficio que les hayan hecho, ¿no? Luego, y luego 4 ataques a las personas, que son la vejación, lo que le pasaba al Padre Pío, a San Juan María Vianney, el cura de Ars, ataques externos. La opresión diabólica, lo que le pasaba también al Padre Pío en algunas ocasiones, y a Santa Teresa de Calcuta, que fue el obispo a visitarla cuando estaba en el hospital, y el médico, que era católico, le dijo, mire, monseñor, la analítica de la madre es perfecta, su cuadro clínico ahí la ve. Llame a su exorcista porque ella no está poseída, pero tiene un ataque del demonio brutal. Son influencias. Luego, el siguiente paso es la obsesión diabólica, que puede ser mental. El psiquiatra te dice, mire, un TOC, yo le doy una medicación y en 4 meses lo he normalizado. Y sin embargo, esta persona no responde para nada a la medicación mental o afectiva, lo que es un amarre. Una persona hace un amarre para romper su matrimonio, para captar el favor afectivo de una persona, es un amarre. Y luego la posesión. Hay 7 tipos de ataques preternaturales que, por desgracia, al haberse extendido mucho las prácticas de nueva era, al haberse extendido las prácticas de espiritualidades orientales que buscan la anulación del yo y abren las puertas a los diablos, por ejemplo en mindfulness, al haberse extendido el pecado y la gente haberse apartado de la iglesia, apartado de la fe, dejar de estar protegido por la gracia de Dios, al haberse extendido las culturas africanas por la inmigración y las tradiciones ancestrales de la santería de Hispanoamérica,
al haberse metido ese cóctel Molotov, se han ido extendiendo los ataques preternaturales. Y entonces, pues hay muchos problemas, ¿no? Hay muchísimo. Que eso no significa que haya, que todo el mundo esté poseído. No, no, no. Ya he dicho que hay 7 tipos de ataques extraordinarios y luego que hay mucha gente que vive totalmente empecatada. El diablo la deja tranquila porque la tiene ya en su lado y que está haciendo mucho mal. Vamos, pensemos en el mundo de la política, políticos que tenemos, que es que dice, bueno, este hombre, ¿a dónde va? O esta mujer, ¿a dónde va? Destruyendo el pantanos, todas las presas que teníamos en España, 550 presas nos han destruido, que contenían las riadas. Y ahora no hay quien contenga la riada y por eso ha pasado lo que ha pasado. Claro, o gente, dices tú, bueno, pero esta gente se deja llevar por la ideología, el daño que están causando a la gente, eso no es normal. Eso ya entra dentro de unos niveles feos, ¿no? Muy, muy feos, ¿no? Hay otra pregunta, don Javier. Se pregunta si piensa usted que hay algún peligro en la literatura fantástica juvenil. Hay infinidad de libros de fantasía. ¿Cree que ahí Bueno, puede haber algún tipo hay de...? cosas muy buenas, como por ejemplo Tolkien, como por ejemplo C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia. Hay muchísimas cosas preciosas, como por ejemplo Michael Ende, La historia interminable, Momo. O sea, y hay otras cosas, en cambio, como puede ser Rowling, que son los libros de Harry Potter, pues son muy ocultistas y te crean la mentalidad de que hay una magia buena, que sí que hay magia mala, pero que hay una magia buena, y no, no, toda magia es invocación de diablos y de buena no tiene nada, ¿no? Es el error que te... Y mira que están bien escritos los libros de Harry Potter, ¿no? Pero no tienen... Entonces hay de todo, entonces hay que tener mucho cuidado. Libros de que si duenditos, que si brujitas, que si no sé qué, por favor. Vamos a irnos, anda que no tenemos en la literatura española cosas para niños, cosas para jóvenes, cosas para adultos, maravillosas, y no dejar que se meta esas cosas que no, que son los mangas, por ejemplo, que te van creando una mentalidad, esa cultura japonesa cada vez más competitiva, buscando el éxito, buscando que se sirve de la violencia, de una sexualización, hipersexualización, un tal. Bueno, es que mucho ojo, que es que podemos no dar importancia. Dice, no, eso no pasa nada, que exagerado este cura. Bueno, exagerado nada. Lo que pasa es que cuando uno ha tenido que atender más de 15.000 intervenciones exorcísticas y ha visto la causa, porque tú le preguntas al demonio, ¿cómo has entrado? Y te dice Reiki, o es el mindfulness, o es el tal, pues uno no habla de libros. O sea, yo no hablo de libros. Y mire que soy doctor en teología, que he estado preparando mi tesis en filosofía y dando clases de filosofía durante años, que siempre pues he sido estudioso, porque eso, los viejos rockeros nunca mueren. Quiero decir, el que es filósofo, pues eso lo va a ser toda su vida, aunque luego te ordenes sacerdote, te ordenes tal. Pero ojo, que yo no hablo de libro, Estoy hablando de experiencias, de cosas que luego he procurado racionalizar, como es claro está, y para explicarle a la gente, ¿no? Pero que no podemos estar empanados, vuelvo a decir, acostumbrarnos y nos parezca normal lo que no es normal. Y en ese empanamiento, don Javier Luzón, se incluyen las redes sociales, por ejemplo, uso de redes sociales, con toda la variedad de... Claro, hay de todo, por eso hay que discernir. Yo las redes las utilizo muchísimo para llegar a muchísima gente. Como usted ha dicho, se ha tomado la molestia de mirar, me he enterado de datos que no sabía. O sea, claro, pues claro, pero las redes sociales también te pueden llegar cosas muy, muy nefastas. Entonces hay que discernir, claro. Y hay que acompañar a los hijos. No se les puede dejar que estén ahí entrando en cualquier cosa sin saber en lo que entran, ¿no? Oye, que el día que sean adultos, que se formen su familia, ¿qué tal? Pues que hagan lo que quieran. Pero en mi casa no me va a meter la Ouija, no me va a meter el Charlie, no me va a meter otro tipo de cosas, no me va a meter pornografía, no me... Aquí están pasando cosas muy raras en esta casa. Pues claro, porque metemos el demonio en la casa.
y por su experiencia, don Javier, ¿cómo ve usted que se puede colar el demonio en la relación matrimonial? Esto aquí somos todos matrimonios. Hombre, vamos a ver, el demonio se cuela. Cuando uno se casa dice, o sea, el matrimonio, una de las cosas, usted ha mencionado que hace unos años saqué un estudio sobre la aportación del Vaticano II a la teología católica del matrimonio, que ha subrayado, había una visión conjuntiva, un matrimonio ordenados a los hijos, pero que no subrayaba la comunión interpersonal. Entonces ahora el Vaticano II pues ha subrayado que el matrimonio sobre todo es una comunidad de vida y amor. Entonces, ¿cómo te cargas el matrimonio? Pues cuando atentas contra esa comunidad de vida, porque se deja de convivir, porque se cometen injusticias, porque no vives Génesis 2:24, dejará padre y madre y serán una sola carne, que una cama es para dos, no para seis, que yo no me tengo que casar con los padres de mi cónyuge, ni tengo que aguantar a los padres de mi cónyuge y mucho menos a los cuñados, que se me llevó bien, pero que no, porque, o sea, como dice el Concilio de Jerusalén, no se pueden imponer más cargas que las necesarias. Entonces hay que crear uno su propio ambiente, su propio hogar y sus propias amistades. Si yo todos los sábados tenemos que ir a comer a casa de tus padres y los domingos a casa de los míos, pues nos hemos cargado el matrimonio. Claro. Ay, es que entre semana no tenemos tiempo para cocinar y entonces nos apetece comer bien el fin de semana. Pues chiquillo, cómprate un robot de estos que los hay mucho más baratos que el Thermomix también y entonces, oye, y prepárate un buen menú y tal, y lo disfrutáis juntos. O sea, comunidad de vida en que no cometer injusticias, que de pronto pues uno le mete mano al patrimonio de la mujer. Y, oye, tío, que eso es patrimonial, que eso es privativo. ¿Tú quién eres para disponer de los bienes de tu cónyuge? Hay que atenerse a lo que es justo. La paz es obra de la justicia. Es comunidad de vida. Cuando uno se casa, te dan dos cosas. Unas arras, que es los bienes que se va a compartir, comunidad de vida. Y luego dos anillos, es comunidad de amor. Entonces, se alimenta esa comunión interpersonal, se habla, se comparte la fe, se vive en gracia de Dios, se viven las relaciones sexuales como entrega, como respeto al cónyuge, de acuerdo con la moral, porque si no, como explico yo en Amar con el cuerpo, ese que le titulé Amar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque es que no basta amar con el corazón o con la mente. Hay que amar con el cuerpo también. Mis actos matrimoniales tienen que ser amorosos, unitivos, abiertos a la vida. Ay, es que a mí no me apetece tener que vivir los métodos naturales porque no sé qué, no sé cuándo. Oye, pues es que hay que vivir las cosas, una paternidad y una maternidad responsables. O sea, si Dios no está por medio, es imposible que el matrimonio... A ver, ¿cuál es la fuente del amor? Dice el Papa en la última encíclica. Es Cristo. El matrimonio no es una cuestión de esposo y la esposa, no, es una cuestión de Dios, del esposo y de la esposa. Hagamos al hombre a nuestra imagen y los creó hombre y hembra, a imagen de Dios. Si no estamos unidos a Dios, vamos a ser capaces de amar, de superar nuestro egoísmo. A ver, si hay alguien tan narcisista que piense que él no es egoísta, que levante la mano y le tiraremos piedras. Todos somos egoístas y para poder superar nuestro egoísmo necesitamos de Jesucristo. Cristo no es prescindible. Hay una escena de una de las películas de Rambo en que lo mandan allí a Afganistán o a Vietnam o no sé dónde, y va a recogerlo una guerrillera y lo lleva en su lancha y entonces le pregunta, oiga, ¿a usted por qué lo han mandado aquí? Y Stallone, con esa cara inexpresiva que tiene, se vuelve y le dice, porque yo soy prescindible. Si yo muero, nadie va a preguntar por mí. La gente se cree que Cristo es prescindible, que Dios es prescindible.
que no, Dios es amor y es la única fuente de amarse de verdad, en la salud y en la enfermedad. Que para subir la cuesta yo quiero mi burro, que para bajarla yo me la subo. O sea, para poder subir la cuesta, para amar en la enfermedad, hace falta mi burro, hace falta el amor verdadero, hace falta esa fidelidad. El Papa Benedicto decía en su encíclica sobre el amor, sobre la caridad, dice que cuando Eros no se encuentra con Ágape, con Cáritas, se pierde en el camino. Que cuando el amor espontáneo, romántico, que es interesado porque es del cuerpo, no se encuentra con el amor del espíritu, el espíritu es inmortal y por tanto no tiene instinto de conservación y por tanto es capaz de querer por sí mismo una persona con independencia de lo que yo pueda obtener de ella. Si eso no sucede, ese amor romántico se pierde en el camino. Entonces, ¿qué decimos al casarse? Yo te acepto. Primero hay que aceptar. Y para aceptar hay que aceptar. Y me entrego a ti, pero primero te acepto. No, yo a este lo cambio. No lo vas a cambiar, lo tienes que aceptarlo. Y desde la aceptación podrás ayudarle a mejorar. Yo te acepto como esposa y me entrego a ti. Y me comprometo a serte fiel. Es imposible ser fiel sin vida espiritual. En la salud y en la enfermedad, en las alegrías, en las penas, la prosperidad y la adversidad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y cuando surgen problemas, dificultades, lo primero que hay que plantearse es, vamos a ver, ¿qué estoy yo haciendo mal? No que está haciendo mal la otra o el otro, sino que estoy haciendo mal yo y en qué puedo cambiarlo. Y voy a pedir una ayuda especializada a un buen terapeuta, pues claro, si vas a un terapeuta pagano, pues te va a decir, que ahora no estás enamorada, pues tú sepárate. Bueno, señor, hay que recuperar amor, pero hay que ver por qué, cómo se ha perdido eso. Y hace falta una terapia. Yo les recomiendo, también de las recomendaciones que les haría, es que si no lo han leído, lo lean. Y si lo han leído ya, lo vuelvan a leer como consecuencia de esta charla. El libro de John Gray, Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Hoy nos lo apuntamos. Una cosa que ha dicho usted muy bonita, está en parte de su intervención hablando de la Virgen, ¿no? Y bueno, esta sería una de las preguntas también, algunas de las preguntas que han llegado tienen que ver con lo que usted ha comentado, pues de Garabandal, de las apariciones de la Virgen, de la Agenda 1830. ¿Qué papel cree usted que tiene la devoción a la Virgen en proteger las puertas del enemigo? Bueno, es clave, ¿no? Porque las puertas que utilizan los diablos, y una de las cosas que quise subrayar en este manual, y por eso lo titulé Las 6 puertas del enemigo, es el gran problema que se encuentran los exorcistas. El exorcista, muchas veces, que no tiene experiencia, se extraña de que hace un exorcismo, ve que se van los demonios, pero al cabo de una semana o de 15 días han vuelto. Y eso les desalienta muchísimo. Y Cristo lo explica. Dice que los demonios al irse vagan por lugares inhóspitos y van deseando volver al sitio de donde salieron. Y si llegan y se encuentran la puerta abierta, vuelven a entrar. Aunque la casa esté limpia, vuelven a entrar. Entonces hay que cerrar las puertas, porque es la manera de que se van. Al ir cerrando las puertas, cada vez tienen menos poder para entrar hasta que llega un momento en que se produce la liberación. Esas puertas, como ha dicho usted al principio, son 3 de las que tenemos culpa: el pecado grave, el ocultismo, las prácticas de contacto con el ocultismo y el rencor. Y hay 3 de las que no tenemos culpa: hechizos que nos han hecho, pues un abuelo masón que te consagró a Satanás, brujerías que te han hecho, gente hoy día con el tema de las envidias, con motivo de herencias, con motivo se hacen unas brujerías terribles, ¿no? Y claro, pues luego las heridas afectivas desde la gestación. Es muy importante saber que las heridas más
más relevantes, que van más determinantes para la biografía de la persona, son las heridas afectivas que se reciben durante el embarazo. Empezando por el rechazo. A los 15 días que se entera la familia de que está embarazada, pues resulta que como no acepte aquello, pues ya tiene una herida de rechazo, de miedo, de inseguridad, de opción no por la vida, de rechazo de su identidad masculina o femenina, cantidad de problemas de transexualidad. Viene de ahí que los papás querían una niña y es un niño, o al revés. Problemas de homosexualidad, que el niño ve que la figura paterna no le llena porque no ha apoyado a la madre y entonces no puede sentirse atraída si es mujer, o proyectado si es varón en la figura del padre porque no ha estado ahí apoyando a la madre adecuadamente, ¿no?, durante el embarazo. Es decir, las heridas desde el seno materno son importantísimas porque los bebés, y eso lo han descubierto ahora los neurólogos, es como la estrella de la neurología pediátrica, que los bebés perciben el feto, ¿no?, el embrión, por medio de neurotransmisores y hormonas, el estado de la madre. Bueno, esto que dice es muy interesante, esto de las puertas, digamos que no dependen de nosotros, ¿no? Sí. Falta una puerta, que son las herencias de los antepasados. Sí. Entonces, todo esto pues puede, claro, por ejemplo, este mes de los difuntos, si nosotros rezamos por nuestros difuntos, vamos a causar un bien en nuestro árbol genealógico que va a beneficiar, como decía San Juan Pablo II en su exhortación apostólica, reconciliación y penitencia. Dice, estamos unidos como en la comunión de los santos, en la santidad, y estamos unidos en el pecado. Entonces, una persona que reza para que se purifique en su árbol genealógico situaciones que están dañando a todos los descendientes, pues va a hacer un bien muy, muy grande, claro. De las puertas que tenemos culpa, pues de alguna forma podemos detectarlas, pero de las que no tenemos culpa, ¿eso cómo podemos Bueno, eso se ve fácilmente viendo pues, si hay heridas afectivas a lo largo de la vida, si hay actitudes que reflejan alguna carencia. Eso, cuando hay un poquito de experiencia, pues tú ves que una persona al llegar a la pubertad, a la adolescencia, pues empiezan a darse, no había dado ningún problema y de pronto empiezan a darse problemas. Y entonces uno se retrotrae a la gestación y siempre encuentra la causa, ¿no? Y luego hay cosas que vienen pues de familia. Si tú vas al médico y en el plano físico pues te pregunta antecedentes. Pues sí, mi madre tuvo cáncer de no sé qué, mi padre tal, mi abuelo no sé qué. Pues eso, vas al psiquiatra y lo mismo, antecedentes. Pues en el plano espiritual también hay antecedentes. Y si el daño ya está hecho, una de las preguntas que me pasan es, ¿y eso cómo lo podemos reparar? Usted habla de sanación en muchos de sus vídeos. ¿Cómo podemos hacerlo eso? El Padre, Dios Padre, nos ha enviado a su Hijo para que podamos sanar y liberar todo. Cristo hizo nada más que dos cosas. Una, anunciar el perdón de los pecados, el reino, que Dios ofrecía reinar en nuestro corazón en lugar de que reinara el diablo. Y segundo, sanaba y liberaba. Curaba a todos los enfermos, psíquicos y físicos que le traían, y expulsaba a los demonios de la gente que le traía. La Iglesia ha hecho lo mismo hasta que se convirtió en religión estatal. Entonces ya lo reduce al ámbito de los monjes. Se ha mantenido, gracias a los monjes, el ministerio de sanación y liberación en la Iglesia. Y se ha abandonado mucho en el siglo XX. Pero eso es lo que, claro, si queremos hacer una nueva evangelización, tendremos que hacer una evangelización que sea evangélica, no como dicen los alemanes, nuevo evangelio. No. Lo que tenemos que hacer es volver al evangelio, que ese es el problema. Claro. Muy bien, don Javier. Pues no sé cómo va usted de tiempo, porque sé que tiene misa de 7 y son... Hay media es cuando bien corta, dentro de 5 minutos. Bueno, yo creo que entonces le vamos a dar algún minutillo más para que tenga más tiempo y, bueno, deberíamos darle las gracias por estas palabras que nos ha dirigido. La verdad es que yo creo que han sido muy útiles y además las vamos a poder revisitar porque lo hemos grabado y cuando se lo
se lo enviemos, pues si usted lo sube ahí a su canal, pues lo podremos nosotros, podemos acceder también para repasarlo y también enviárselo a gente conocida, a otros matrimonios que creemos que a lo mejor se pueden aprovechar de toda esta formación, que en definitiva es lo que usted nos ha dado. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que le vamos a dar un aplauso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la paciencia, ¿verdad? Y si quieren, les doy la bendición sí. para ustedes, para sus hogares. Pues que el Señor los bendiga, los llene de sus gracias, especialmente en estos días del Adviento, de la Navidad, para que se preparen al encuentro con el Emmanuel. Que Él los transforme y que sepan siempre protegerse bajo el manto de la Virgen, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Con ella el hogar estará bien seguro. Consagren sus hogares al corazón de Jesús, entronicen el corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Padre Luzón. Le vamos a volver a invitar, lo siento. Esta vez va a tener que venirse presencialmente, que lo sepa. O sea, que facilitaremos las cosas para que se pueda venir. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, encantado. Que tengan un buen día. Igualmente. Muchas gracias.